Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Julia Cuenca, estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Actualmente estoy cursando el cuarto ciclo de Ingeniería Agronómica. El día de hoy les voy a presentar un artículo científico para la materia de genética vegetal impartida por el doctor Jorge Armijos. Este artículo fue tomado de la revista Diversity, que tiene un cuartil Q1. El título de este artículo es el siguiente: Patrones geográficos de variación genética entre poblaciones de cacao, Theobroma cacao, basados en marcadores de cloroplastos. Introducción. Los árboles de cacao, Theobroma cacao, son nativos de la cuenca del Amazonas y sus valiosas semillas son la materia prima para la industria del chocolate. Cultivado por 5 a 6 millones de pequeños agricultores en América Latina, África y Asia. Los cultivos de cacao son de vital importancia para las economías locales de estos continentes. Como cultivo tropical importante, existe una necesidad constante de desarrollar variedades de alto rendimiento y resistentes a enfermedades. Por lo tanto, la conservación y el uso de la diversidad genética del cacao son esenciales de la industria y los consumidores del chocolate. El cacao es una planta de ciclo perenne, posee 20 cromosomas, y su polinización es cruzada. Su propagación puede ser sexual por semillas o asexual por ramillas. También se dice que la Amazonía occidental se considera un supuesto centro de origen del cacao basado en una alta diversidad fenotípica y genética. Esta parte de la Amazonía es también una región de alta biodiversidad en el que el pasado sirvió como refugio forestal, favoreciendo la acumulación de una gran diversidad de árboles. Las poblaciones de cacao se organizan en 10 grupos genéticos, algunos de los cuales se denominan variedades. Esta clasificación se basa en el análisis de conglomerados bayesianos de 96 marcadores SSR nucleares genotipados en 952 secciones de cacao coleccionados ex situ. El cacao cultivado se clasificó tradicionalmente en variedades criollo y forastero y una variedad trinitario, un híbrido que es el natural del criollo y con el forastero. Sin embargo, la contribución de algunos de los 10 grupos del cacao cultivado es relativamente pequeña y está presente principalmente en 3 variedades: amelonado, criollo y nacional. Sin embargo, durante la domesticación, la variedad criollo acumuló una gran proporción de mutaciones deletéreas de alta frecuencia que afectan la amplitud, requerimiento del uso de material más diverso para el mejoramiento del cacao. Objetivos de la investigación de este artículo. Son los siguientes: estudiar la distribución geográfica de la variación del cpDNA en una muestra de árboles de cacao recolectados en la cuenca del Amazonas y en muestras de cacao cultivado en el oeste de Ecuador, e identificar la variación del cpDNA en poblaciones de reproductoras. Materiales. Material vegetal. Se obtuvieron hojas frescas de 233 árboles de cacao individuales para la extracción de ADN
de la colección viva mantenida por el Centro Internacional de Cuarentena de Cacao, Universidad Randing de Reino Unido. Luego se seleccionaron muestras de hojas de 154 árboles de cacao basándose en el origen geográfico generalizado de los bosques amazónicos de 5 países. Este material, todo esto que se recolectó, corresponde a semillas o yemas recolectadas durante diferentes expediciones en 1938 y 1988. Con el objetivo de obtener material vegetal portador de rasgos de resistencia a enfermedades y estudiar la ecología y variabilidad de las especies. Aunque estas expediciones de plantas se llevaron a cabo en los bosques amazónicos, algunos sitios de recolección posiblemente experimentaron un manejo silvícola precolombino como el cultivo del cacao antiguo o la translocación. Aquí en esta imagen podemos ver la distribución de las asecciones de Theobroma cacao en este estudio realizado. Las áreas de refugio forestal durante el Pleistoceno propuesto por France y la ubicación del uso del cacao en Santa Ana, la Florida, hace aproximadamente 5.300 años. Aquí en la imagen podemos observar los círculos de color verde que pertenecen a las plantaciones naturales de cacao que hay aquí en esta zona que se muestra. Los círculos de color azul o más bien celestes son las plantaciones de cacao cultivado y los círculos de color rojo son las plantaciones de cría de cacao que tienen. Estas figuritas con los bordes de color rojo son los refugios naturales que existen de plantas, árboles nativos y entre ellos está el cacao ahí. Extracción del ADN. Para extraer el ADN se utilizó aproximadamente 1 centímetro cuadrado de tejido foliar, y el DNeASY96 Plant Kit. El ADN se diluyó 1:10 antes de la amplificación por el PCR. Antes de pasar, la muestra de los 30 individuos de cacao cultivados se originaron en 9 fincas de cacao diferentes en el Valle Costero de Ecuador. Este grupo de germoplasma se conoce como refractario cacao e incluye la progenie de aproximadamente 80 árboles diferentes seleccionados en 1937 por la resistencia a la enfermedad llamada escoba de bruja. Además, también aquí se analizaron muestras de hojas de 49 clones utilizados para plantaciones y programas de mejoramiento. Incluyen los genotipos UF, UCS, CRU, TSH, EET y VB. Entre las 233 muestras analizadas, 83 clones diferentes también fueron incluidos para el análisis y representaron diferentes grupos genéticos de cacao con diferente origen geográfico. Por ejemplo, el amelolado, Contacama, Curaray, Guayaná, Iquitos, Marañón, Nacional y Nanay. La base de datos internacional de germoplasma de cacao proporciona detalles sobre características agronómicas, programas de mejoramiento y expediciones de recolección de plantas de origen geográfico de 2034 secciones analizadas. Resultados. Identificación de haplotipos. En total se identificaron 26 alelos para los 6 marcadores de cloroplastos
que escogieron. Los marcadores son esos que se puede lograr ver aquí, CACR1 y los que continúan ahí. El marcador CACR1-SSR1 con una repetición de pentanucleótidos fue el marcador más polimórfico con 9 alelos. Se observaron 6 alelos en CACR-SSR5, 5 en CACR-SSR2, 3 en CACR-SSR4 y 2 en cada CACR-SSR8 y CACR-SSR9. Estos alelos nos permiten detectar los haploides. Aquí se muestra también la composición de los alelos de estos haplotipos y sus frecuencias. Aquí en este lado de acá se encuentra la frecuencia de cada uno de estos. Frecuencias. Se excluyeron 6 muestras del análisis de datos debido a que su genotipo era incompleto. Y como ya les mencioné, en este cuadro se encuentran los haplotipos de cloroplastos de Theobroma cacao y sus frecuencias observadas en diferentes lugares de la Amazonía, plantaciones y poblaciones reproductivas. La Amazonía occidental, un centro de diversidad de haplotipos. Aquí se observa una alta diversidad genética de cpDNA en la Amazonía occidental, con 19 haplotipos detectados en esta región en total. En la Amazonía peruana se observaron 11 haplotipos en 3 sistemas fluviales, con un promedio de 4,6 haplotipos. El mayor número de haplotipos se encontró a lo largo del río Amazonas, en Iquitos, seguidos del río Marañón y Nanay, siendo los más frecuentes los haplotipos H22, H16 y H19. Además, también se observaron 5 haplotipos en la parte sur y central de Perú, a lo largo de los ríos Urabamba y Ucayali. Se observaron 9 haplotipos en la Amazonía ecuatoriana a lo largo de los ríos Coca y Napo, siendo los haplotipos 9 y 5 los más frecuentes aquí. Finalmente, se observaron 2 haplotipos H22 y H12 en la Amazonía colombiana. Aquí se detectó una alta diversidad haplotípica total y una gran cantidad de haplotipos en la Amazonía occidental con 28 localidades. La diversidad haplotípica dentro de la población también fue muy alta en esta área. Aquí, en esta figura podemos observar la distribución y las frecuencias de los haplotipos de cloroplastos en Theobroma cacao en las poblaciones de las cuencas del Amazonas. Aquí se muestra el área de alta diversidad de haplotipos en el noroeste del Amazonas. Los puntos verdes que observamos ahí representan muestras de poblaciones naturales. Las plantaciones están de puntos azules y las secciones de puntos rojos. En las estaciones de reproducción, el tamaño de los círculos es proporcional al número de muestras que se recogió en la ubicación. Aquí también, igual que en la anterior, es una figura de distribución y frecuencia de los haplotipos de cloroplastos entre población de Theobroma cacao, pero en la Amazonía occidental. De igual manera, los puntos verdes se presentan muestras de poblaciones natural. Las plantaciones están de puntos azul y las secciones de puntos rojos. El tamaño de los círculos, de igual manera que el anterior, es proporcional al número de muestras por ubicación. Muy bien. Aquí en este cuadro número 2 se muestra la diversidad de haplotipos y cloroplastos en poblaciones de cacao en la Amazonía occidental y oriental. Aquí N nos muestra el tamaño de la muestra, NLOC el número de ubicaciones, NH el número de haplotipos, NS dentro de la diversidad haplotípica de la población
o sea, es el número de haplotipos dentro de la diversidad haplotípica de la población. HT es la diversidad haplotípica total y FST es la diferenciación entre poblaciones dentro de las regiones. En contraste, solo se encontraron dos haplotipos, H16 y H19, en la Amazonía central y oriental. Tanto la diversidad haplotípica total, que es HT 0,087, como podemos observar ahí en el cuadro, como dentro de la población también HS es igual a 0,037, fueron bajas en la Amazonía oriental, en comparación con las poblaciones del cacao oriental y del cacao oriental y occidental fueron alternadamente divergentes, con ST de 0,500, ya que compartieron solo dos haplotipos en este estudio. Correspondencia entre cloroplastos y variación del ADN nuclear. Existen entre los haplotipos de cloroplastos observados en 83 individuos, incluidos en, como lo dice Motomayor, en un grupo de genéticos del cacao. Cada grupo tiene generalmente un haplotipo dominante y otro haplotipo relacionados. Los resultados pueden surgir en los grupos genéticos del cacao propuestos por Motomayor. Son heterogéneos en términos de variación de cloroplastos. Sin embargo, para estudiar en detalle los patrones de correspondencia entre cpDNA, que es lo que estamos buscando, y la variación nuclear en el cacao, el muestreo para análisis del cpDNA idealmente debería incluir todos los individuos analizados por Motomayor, este autor que nos hace conocer esto. Aquí el cuadro número 3 corresponde es la correspondencia entre un análisis del ADN nuclear y de cloroplastos de cacao, grupos genéticos de cacao, frecuencia de los haplotipos y el número de muestras analizadas y el estudio y en Motomayor. Como podemos observar, aquí los haplotipos dominantes dentro del grupo genético en la Amazonía peruana fueron H22 en Iquitos, H19 en Nanay, H16 en Marañón, H20 en Cotamaná, en el centro de Perú. En la Amazonía ecuatoriana, el haplotipo dominante fue H9. H9 en Curaray y H10 en Nacional. En la Amazonía centro-oriental, H17 en Amelonado y H16 en Guayaná. 4 haplotipos fueron comunes dentro de los grupos genéticos nucleares. El haplotipo 16 se observó al oeste, a este de la cuenca del Amazonas en Marañón con el 78% de frecuencia, el amelonado con el 12% de frecuencia y el Iquitos y con el 4%, y por último el Guayaná con el 100% de frecuencia. El haplotipo H17 ocurrió junto con el H16 estrechamente relacionados en Marañón, demostrando un patrón filogeográfico. Finalmente, el haplotipo H19 se compartió entre distintos conglomerados. Nanay, 91% de frecuencia, y Cotamaná, 16% de frecuencia. Y el haplotipo H20 se detectó entre los grupos lejanos, Cotamaná con el 50% y el Curanay con el 16% de frecuencia. Haplotipos generalmente restringidos en la Amazonía occidental. Aquí tenemos una figura 4 que es una pequeña red de haplotipos de cloroplastos en poblaciones de Teobroma cacao. Aquí cada uno de estos círculos representa un haplotipo específico.
y su tamaño refleja la respectiva frecuencia de los haplotipos. Entre más frecuencia tiene, más grande va a ser el círculo que observamos aquí. Las barras que están ubicadas de igual manera verticalmente conectan los haplotipos e indican las mutaciones hipotéticas que separan los haplotipos. En cambio, las distancias entre las líneas verticales vecinas entre mismas, son las mismas, pero aquí en este cuadrito como que se condensó, se hizo más pequeño para que se pudiera apreciar de mejor manera esta pequeña red de haplotipos sin cloroplastos. Haplotipos observados en poblaciones y cultivares reproductores. El mejoramiento del cacao se ha basado principalmente en acciones propagadas vegetativamente como imperial, follaje y selección. Además, los cultivares UF274 revelaron el haplotipo común H10 observados en las plantaciones ecuatorianas. El cuadro 4 tiene los haplotipos de cloroplastos observados en poblaciones reproductoras del cacao. Origen geográfico tentativo de los haplotipos, fuente y programa de reproducción. Por último, el cultivar de cacao CCN51 se caracterizó por el haplotipo único H21. Este haplotipo está separado por un paso mutacional de H22 en la repetición del motivo mononucleico de CACR-SSR2. H22 también se encontró en la colección internacional de cacao en Catia incluida por la acepción matina, que también es un cultivar común. Otro haplotipo único y estrechamente relacionado es el H23 que se observó junto al haplotipo 22 en Iquitos. Perú H22 y H23 formando por un grupo separados. O sea, en otras palabras, estos conformaron un solo linaje en la red de haplotipos. El H10 fue el haplotipo más común con 42% de frecuencia, con un conjunto de cultivares trinitarios seguidos del H20, con el 35% de frecuencia, y otros haplotipos menos frecuentes, H5, H19 y H22. Se observó una alta diversidad de haplotipos en la Amazonía occidental. Esta región representa un punto caliente de diversidad del cacao, donde las poblaciones de cacao tienen una alta diversidad de haplotipos en los sistemas pluviales como son el Marañón, en las Amazonas como es en Iquitos, Nagay y Ullacali en Perú, y a lo largo de los sistemas pluviales Cocan y Napo en Ecuador. Los resultados que hay aquí en este artículo apoyan a la hipótesis de una disminución de la diversidad de cacao desde la parte occidental hasta la parte oriental del rango. El mismo patrón de diferenciación de oeste a este se observó en la cuenca del Amazonas para 200 accesiones de cacao que representan 10 grupos genéticos basados en la secuencia del genoma completo y el análisis de escala multinacional. Por lo tanto, la distribución de la diversidad del haplotipo es consistente en el origen sugerido de la especie de la Amazonía occidental. Y una vez más, los resultados apoyan a que la Amazonía occidental se considera un área de refugio forestal y un centro de diversidad genética de los cultivos, donde las poblaciones de cacao podrían haber estado restringidas a refugios temporales, aislados durante el periodo Pleistoceno, después del Pleistoceno también. Los hábitats adecuados durante el Holoceno permitieron la migración de las poblaciones de cacao por dispersión humana desde el oeste hasta el centro amazónico a lo largo del río Amazonas.
Conclusiones. Este artículo concluye diciendo que la Amazonía occidental contiene áreas de alta diversidad de haplotipos en Perú y Ecuador. Las poblaciones con al menos 2 haplotipos comunes pueden haber sido dispersas por humanos desde el centro de la diversidad genética del cacao hacia nuevos hábitats adecuados siguiendo la ruta de migración de oeste a este de la cuenca amazónica. La Amazonía occidental tiene un alto valor para la conservación del cacao considerando su diversidad de haplotipos y la presencia de haplotipos geográficamente únicos, que aún no se observaron en poblaciones y cultivares reproductoras que podrían evaluarse en busca de rasgos agronómicos en apoyo del mejoramiento del cacao. Los haplotipos del cpDNA del cacao observados aquí pueden usarse para determinar la diversidad de cloroplastos de las secciones y seleccionar haplotipos distintos en los programas de mejoramiento del cacao. Además, el mapa de haplotipos del cpDNA se puede utilizar para verificar el origen geográfico del material de plantación de una escala geográfica más fina y señalar áreas potenciales para nuevas colecciones. Los fabricantes de chocolate artesanal pueden utilizar este mapa de frecuencia para crear nuevos mercados para los productos del cacao basados en el origen geográfico. Los haplotipos que se observaron, por último, en la Amazonía occidental, probablemente estén asociados con la población de cacao experimental que experimentaron aislamiento en refugios forestales cuando en la Amazonía el bosque se redujo durante el periodo Pleistoceno. Y otra posible explicación también para que de aquí se origine es que asumen la ocurrencia de un sitio debido a la adaptación edáfica de los suelos ricos de áreas de refugio, como un común en las especies arbóreas de la Amazonía. Aunque las muestras de cacao estudiadas aquí en este artículo que les di a conocer se distribuyeron a lo largo de la cuenca del Amazonas, presentaron principalmente el alto justamente en el Amazonas. Por lo tanto, es importante analizar las poblaciones de cacao adicionadas dentro del rango de las especies que podrían revelar haplotipos nuevos y distintos. Por ejemplo, un estudio forestal reciente de 1.170 parcelas de la Amazonía identificó que el cacao como un árbol común en la cuenca específica. Se observaron poblaciones de cacao en el suroeste y el sur de la Amazonía en la Guayana Francesa. Las sociedades humanas precolombinas probablemente enriquecieron el área forestal con árboles de cacao extraídos del centro de la diversidad del cacao en la Amazonía occidental. Las ocurrencias de un solo haplotipo H16 en la Guayana Francesa podía indicar la dispersión mediata por los humanos por unos pocos individuos de cacao en esta región. Sin embargo, se necesita evidenciar adicional para los estudios específicos como análisis de radiocarbono e isopo estable y estudios ecológicos y ecológicos que examinen las interacciones humanas del pasado con las especies autóctonas. Por último, la diversidad y la distribución de los haplotipos observadas en el estudio de este artículo refleja en parte los grupos genéticos del dendrograma basados en 96 NSSR. Por ejemplo, en el grupo del marañón, guayas y amelonado está representado por haplotipos 16 y 17 relacionados en la red de haplotipos.
Además que el grupo comprende Nadai e Iquitos, está representado por los haplotipos relacionados 19 y 22 y los grupos estrechamente relacionados Curay y Nacional por los haplotipos 10 y 9 en nuestra red de haplotipos. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.